¿Qué tal? Bienvenidos a de nuevo su canal. Hoy vamos a hablar de la oración. Una de las armas más poderosas de los cristianos, si no es que es la más poderosa, es la oración. Y aún así es la menos utilizada. Pero ¿por qué es tan difícil el hábito de la oración? El apóstol Pablo nos da la respuesta en la carta a los Romanos cuando nos habla de que el pecado que mora en mí. Pablo dice en la carta a los Romanos, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso viene en Romanos capítulo 7. Entre más espiritual es lo que tú te propones, vas a encontrar más resistencia y más oposición de tu carne. Pero ¿cómo debo orar? ¿Cuánto tiempo debo orar? ¿Cuál es el mejor momento para orar? ¿A quién debo orar? ¿A Dios? ¿A la Virgen? ¿A los santos? ¿Es correcto orar por los muertos? Todas estas preguntas serán contestadas a la luz de las Escrituras aquí en tu canal, Lo que dice la palabra de Dios. Comenzamos. La oración es vital en la vida de un cristiano. La oración te ayudará a hablar con Dios, a llevar una relación íntima con Él. Tú no puedes tener una relación con alguien a quien no conoces. Y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Y la única manera de hablar con Dios es a través de la oración. En otras palabras, Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. ¿Qué dice la palabra sobre la oración? Bueno, definitivamente la oración es un tema que destaca en las Escrituras. Jesús dejó instrucciones sobre la oración. También vemos a los discípulos instruyendo sobre la oración. Hay ejemplos de oración en el Antiguo y en el Viejo Testamento. Así que tenemos en la palabra de Dios una enseñanza de cómo orar, ¿sí? Y ahora orar es hablar con Dios. Todo cristiano debe ver en la oración algo tan esencial como respirar. No se puede concebir la vida cristiana sin la oración, así como no se puede conseguir la vida sin respirar. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, la Biblia tampoco no es un libro no tiene un libro dedicado a cómo debemos orar, ¿sí? Sino que es algo que tú vas a encontrar de manera general a lo largo de toda la palabra, instrucciones, exhortaciones, patrones, como el Padre Nuestro, que nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo, es un patrón, es una guía. La oración, ya dijimos que es hablar con Dios, si ya sea de manera individual o de manera grupal. Podemos orar por peticiones, por confesión de pecados, por acción de gracias. Es decir, cuando Dios hizo al hombre, nos hizo con una capacidad y un entendimiento de poder hablar con Él. Dios se agrada en aquellas personas que le obedecen. Pero esto no quiere decir que Dios no se pueda comunicar con personas que no sean de su agrado. Es decir, los hombres reciben instrucciones de Dios de manera general y todo lo que el hombre piense, independientemente de si ama o no a Dios, Dios lo sabe. Él es omnisciente. Pero es una relación de complacencia y de cercanía con Dios a lo que quiero llegar aquí a través de la oración. La Biblia nos dice claramente que no tenemos lo que queremos porque no pedimos, pero también nos dice que no tenemos nuestras peticiones porque no sabemos cómo pedir. Es decir, ¿por qué si Dios sabe lo que yo necesito, por qué quiere que se lo pida? Bueno, primero, para que yo reconozca mi propia necesidad. Porque nosotros tendemos a ser autosuficientes. Cuando tú oras, tú le estás diciendo a Dios que no eres autosuficiente. En segundo lugar, si Dios responde la oración, Dios va a dejar de manifiesto que no eres tú quien debe llevarse la gloria, sino Él. Las personas no oran, las personas que no oran son orgullosas. Ellos quieren llevarse toda la gloria para ellos mismos y sin embargo esa actitud tarde o temprano los llevará al desastre. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso viene en Proverbios. ¿Cuáles son las partes de una oración? ¿Debo yo orar y pedir todo el tiempo? Bueno,
aquí ya entramos en materia del cómo orar. Y para esto no hemos sido dejados sin ninguna guía, ¿sí? Para que cada quien piense lo que le dé la gana sobre la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo orar, incluso cómo pedir perdón, no teniendo Él pecado, por lo cual pedir perdón. El Padre Nuestro que encontramos en Mateo capítulo 6, vemos claramente cómo Cristo nos deja un modelo a seguir, que no es simplemente para que lo repitamos y repitamos y lo repitamos una y otra vez sin ninguna conciencia de lo que estamos diciendo. Lo que Jesús nos enseña aquí es un ejemplo de las partes de una oración, es un esquema el cual podemos usarlo como guía y no como un molde que siempre tenemos que decir lo mismo, ¿sí? Mientras más natural es tu vida de oración, menos rígida va a ser en términos de apegarse a un mismo guión, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy hablando con una persona, yo no tengo que apegarme a una plantilla para que la charla sea exitosa, porque eso no sería natural y siempre diríamos las mismas cosas. Cuando yo hablo con Dios, no siempre voy a estar lleno de peticiones. Yo simplemente puedo llegar en oración a Dios lleno de gratitud por lo que tengo, por algo que Él obró a mi favor, para la grandeza de su nombre. No necesariamente hice una confesión de pecados, ni pedí por los alimentos, pero no por eso quiere decir que mi oración está incompleta. Simplemente puedo estar tan lleno de gratitud que quiero lo mismo que Él ha hecho conmigo para que lo haga con alguien más. Todos los elementos de la oración que Jesús nos deja como una guía, que son la santificación de su nombre, ¿sí? su potestad, pedir sobre los alimentos, sobre perdón de pecados, sobre la tentación y por su protección, pueden estar presentes en diferentes momentos o circunstancias. Y no necesariamente tengo que traer todo un pliego petitorio cada vez que yo voy a la presencia de Dios. Y claramente, como el apóstol Pablo nos deja una instrucción en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, cuando nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Eso viene en Filipenses. Y en ese sentido, Cristo nos dejó una guía y no algo para repetir sin darle conciencia, ¿sí? Sin pensar lo que estamos diciendo. Tenemos que hacer que nuestra oración fluya natural, ¿sí? Recuerda que estás platicando con Dios y esa libertad y esa naturalidad que tenga tu oración va a desembocar en una riqueza de una plática con Dios, dependiendo de en qué situación nos encontremos en ese momento. Tú no puedes hablar con tu cónyuge rezando y decirle 20 veces lo mismo en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? No puedes hablar así. Bueno, así hay personas que tratan a Dios de esa manera, repitiendo 20 Padres Nuestros en la mañana y así sucesivamente, ¿verdad?, durante el día. Y muchas oraciones que se han inventado y que piensan que por eso ya están orando. Pero eso es lo que la Biblia dice, vanas repeticiones, así le dice la Biblia. Tú no tienes una conversación significativa con alguien repitiendo fórmulas, ¿sí? Así que como tú no hablas de lo mismo siempre con la misma persona, ¿sí? Pues ¿por qué vas a hablar con Dios siempre de lo mismo? Tienes que tener una dinámica fluida, ¿sí? Para que tu oración no se convierta en algo monótono, ¿ok? Ahora, ya vimos qué es la oración, cuáles son las partes de la oración. Ahora vamos a ver a quién debo orar. Debo orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen, a los santos. Y bueno, primeramente tengo que decir que cuando yo me convertí al Señor y comencé a leer la Biblia, una de las cosas que me sorprendió es la cantidad de cosas que yo había aprendido. Y cuando empecé a contrastar esas prácticas con lo que dice la Biblia, fue un choque tremendo. No quiero ser irrespetuoso, ni es mi intención ofender a nadie, porque tal vez haya personas con un trasfondo católico romano que pudieran ver este video y que se pudieran sentir ofendidas, pero mi único propósito, y esa ha sido siempre mi intención, es poner las cosas a la luz de la palabra. Y es que así fue como comencé a abrir los ojos y darme cuenta de que mi vida estaba en total bancarrota espiritual.
porque la Biblia es la verdad y a veces no nos gusta escuchar nuestras verdades. Pero es que si hemos de ser transformados, va a ser solo por el poder del Espíritu Santo. Y si vamos a conocer a Dios, es solo a través de su palabra. La Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice que el que usa la palabra de Dios lo usa para exhortación, para edificación y para consolación. También dice que la suma de su palabra es verdad. ¿Sí? Y también dice que antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Con esto en mente, lo que aquí te estoy diciendo no es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Por eso se llama así este canal. ¿Sí? Y tal vez yo pueda equivocarme, pero siempre estoy dispuesto a continuar con la ayuda de Dios, escudriñando y comprendiendo las Escrituras. Porque es nuestro deber escudriñar las Escrituras para que la palabra, porque dice que la palabra se escribió para nuestra enseñanza. Así dice en la Biblia. Pero bueno, después de esta disculpa anticipada, que no quiero ofender a nadie, regreso a donde me quedé, ¿verdad? Que cuando yo me convertí al Señor y comencé a leer la Biblia, me sorprendí de cosas que yo había aprendido y que al contrastarlas con lo que dice la Biblia, no eran correctas, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, la confesión que se usa en la misa, que dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y luego dice: por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego siempre a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ahora, lo sorprendente de esto que acabo de decir, de esta oración, es que falta alguien crucial, nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, tienes en la oración donde se menciona a María, a los ángeles, a los santos, pero el que verdaderamente intercede por mí ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro intercesor, no hay ningún otro intermediario. Así que ¿a quién debemos orar? Nuestro Señor Jesucristo le deja bien claro en varias partes del Evangelio, pero hay una bien sencilla que me gusta a mí en lo particular. Viene en Juan capítulo 14, versículo 13. Dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sencillo y profundo a la vez. Porque ahí dice que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, ¿sí?, Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado. Es decir, yo no merezco nada por la gracia, pero Dios me lo da por su gracia. Todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, si es de acuerdo al plan, a la voluntad de Dios en mi vida, el Padre lo hará. No porque yo lo merezca, sino porque yo vengo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es como un poder notarial. Si yo voy al banco en mi nombre a sacar dinero de la cuenta de Elon Musk, no me van a dar nada. Pero si voy en el nombre de Elon Musk, con un poder notarial totalmente legal, me van a dar lo que pida. Tal vez no es el mejor ejemplo que estoy poniendo, pero sí se entiende esto. ¿Me explico? Sí se entiende. Orar en el nombre de Cristo es orar reconociendo que yo no merezco nada. Cristo es el que se lo merece y yo voy en su nombre. O sea que aquí en Juan dice: lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, o sea que el Padre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y al tú introducir a María, a los ángeles, a los santos, estás desviando la atención de la persona de Jesucristo y por lo tanto le estás robando la gloria a Cristo y al Padre. El que da el poder es el que recibe la gloria, ¿no es así? De igual manera, si yo te digo: haz esto, yo te doy el dinero, yo te doy el conocimiento, yo te doy los recursos necesarios para que tú lleves a cabo ese proyecto y ese proyecto se concluye de manera exitosa, entonces yo soy quien se lleva la gloria y no tú, que fuiste un instrumento. Así que uno debe orar al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. En la Biblia hay una sola ocasión en que una oración es dirigida al Hijo, y esa sola ocasión debe ser suficiente para entender que orarle a Cristo no es incorrecto, porque Él es Dios.
Así que yo le ore a Cristo no es incorrecto. Pero lo que vemos generalmente en la Biblia, lo que es la regla, es orar al Padre en el nombre del Hijo, que es Jesús, en el poder del Espíritu. Porque incluso para orar yo dependo del Espíritu Santo que mora en mí. Tampoco debemos pensar que orar en el nombre de Jesús es como una llave para que todo lo que tú pidas en su nombre te sea dado. Usar el nombre de Cristo no es magia para que las cosas ocurran. O tampoco, si no digo el nombre de Jesús en la oración, quiere decir que la oración no va a ser eficaz. Simplemente orar lo que Cristo pediría de estar en mi lugar y reconociendo que yo llego al Padre en los méritos de Jesús, no en los míos. El enfoque principal que nos enseña la Biblia es que al único que le debemos pedir, al único que le debemos orar es a Dios. Y si yo tengo acceso a Dios a través de Jesús, no tengo que orarle a un ángel, a un santo, a María, porque yo tengo acceso directo al Creador de María. Por eso es importante siempre ir a la fuente, filtrar todo a la luz de las Escrituras para no caer en patrones de conducta que nos enseñaron o costumbres que nos enseñó la familia por la tradición, etcétera, etcétera, sino más bien ir a lo que dice la Escritura. De nuevo, no quiero ofender a ningún católico romano que pueda ver este video, pero es importante que contrastemos todo lo que creemos saber a la luz de la Biblia. La Biblia es la única fuente de autoridad. Busca en la Biblia las citas bíblicas que yo te estoy mencionando, ya sea que tengas una Biblia católica romana, busca la cita. Si tienes una versión Reina Valera, busca la cita. Si tienes una nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, busca los versículos. Un argumento que se dice mucho, ¿verdad?, es que nadie le niega nada a su madre, ¿sí? Es como que si Dios estuviera muy ocupado, pero bueno, déjame primeramente decir que Dios es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él no tiene una madre, no en los términos que tú crees. Dios usó a María como instrumento para que sea la madre de Jesús aquí en la tierra. Entonces, volviendo al argumento que dice que nadie le niega nada a su madre, pensamos que si María le habla a Jesús, las cosas van a funcionar un poco mejor. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 4:14 que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Eso viene en Hebreos 14, no me acuerdo bien los números. Así que nadie puede compadecerse más que Jesús, y yo no necesito de otro intermediario. La oración a María tiene grandes dificultades teológicas que los teólogos católicos saben cómo resolverla, pero el católico de a pie tal vez ni siquiera se ha detenido a pensar que Dios es omnipresente, porque Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, pero María no es omnipresente. Así que, ¿qué pasa si alguien le ora a María en Francia, y alguien más en México, y alguien más en Estados Unidos, y otro en Canadá, y otro en Colombia, y otro en Argentina? ¿Cómo va a pasar si María no es omnipresente? Ella no puede escuchar la oración de todos los católicos al mismo tiempo. Pero si yo le oro a un Dios omnipresente, que también es un Dios misericordioso y compasivo, y que al mismo tiempo está más inclinado a bendecirme que yo en pedirle su bendición, yo no necesito que alguien ablande el corazón de Dios y que alguien le tuerza el brazo a Dios para que me responda, ya que Él está dispuesto a responderme. En toda la Biblia, ni en el Nuevo ni en el Viejo Testamento vas a encontrar ni una sola referencia a la oración a María, sino que solamente vas a encontrar oraciones al Señor, nada más. Ahora, quiero aclarar, porque no quiero que se tome como que estoy tergiversando lo que la Iglesia Católica Romana enseña. Ellos no enseñan que la Virgen sea divina, eso sería herejía, según la teología católica oficial. Tampoco enseña que María sea omnipresente ni omnisciente. Lo único que dije, que el católico común a veces no se detiene a pensar cómo es que la Virgen me escucha, ¿sí? Porque uno
puede interceder por otras personas, pero estando aquí en la tierra. Entonces uno diría, bueno, pues si uno está aquí en la tierra y puede interceder, pues María estando allá en el cielo puede interceder. Pero volvemos al problema, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, ya voy a dejar eso. ¿Qué pasa con la oración a los muertos también? Esto es algo muy común, ya sea por tradición, por costumbre, porque así nos enseñaron. Pero no debemos orar a los muertos, ni tampoco debemos orar por los muertos. Dios tiene provisiones muy claras al respecto en la Biblia. Solamente oramos a Dios y solamente podemos orar por los vivos, no por los que ya se fueron. Personas dicen que le oran a un familiar fallecido o que oran por un familiar que ya murió y que es algo, puede ser algo muy emotivo, ¿sí? Apelar a las emociones a veces nos deja sin razón y es precisamente lo que se ha hecho a lo largo de la historia, que es apelar a las emociones de las personas. Precisamente eso fue parte de la historia de la reforma de la iglesia, porque se estaba jugando mucho con las emociones de las personas y de sus familiares muertos, que apelaban a la compra de las indulgencias, pero a la luz de las escrituras, el estado eterno de las personas queda definido en el momento que una persona fallece. Después de la muerte, ya no hay nada, ya no hay más oportunidad para encontrar esa salvación. Esta es la vida dada por Dios, ¿verdad? En la que tenemos que encontrar la gracia de salvación solamente en Jesucristo y solamente mientras estamos vivos. Y de ahí la urgencia del mensaje del Evangelio, de que podamos compartir las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Para que busquemos a Dios, como dicen las Escrituras, mientras hay tiempo. Por eso vemos a Jesús predicando por toda Samaria, Galilea, Jerusalén. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy deudor, así que estoy listo para anunciarles el Evangelio. Así que puede sonar muy tierno, muy compasivo, orar por un familiar muerto, pero va en contra de las enseñanzas de las Escrituras, ¿sí? Que oremos por los muertos. Así que no cuentes con que otras personas vayan a orar por ti después de que ya no estés aquí, ¿sí? Porque no va a haber otra oportunidad de salvación. Así que tú mismo ocúpate de tu salvación. Como dice en Filipenses capítulo 2, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tiene en Filipenses 2, del 12 al 13. Por eso era necesario que Cristo muriera por ti y por mí. Él es nuestro sustituto, para que nosotros a través de Él seamos salvos. Pero ese regalo tan hermoso de la salvación solo se acepta por fe, y es Dios mismo quien produce en nosotros el don del arrepentimiento de pecados, ¿sí? ¿Cómo? Eso dice en Hechos. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Viene en el libro de Hechos. Pero tienes que arrepentirte. ¿Sí? Pedirle a Dios que te dé el don del arrepentimiento para que por fe aceptes el pago que Cristo hizo por ti en la cruz. Y mediante esa fe acéptale en tu vida como tu Señor y tu Salvador. Esta es tu oportunidad de salvación, esta, ¿sí? Y no mañana. Porque dice en su palabra, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Si tú no te ocupas de tu salvación, corres el riesgo de partir de esta vida y después no hay nada que hacer, porque la Biblia nos dice claramente, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Así que no hay oportunidad de salvación después de la muerte. Ya estamos llegando ahora sí que a la recta final de este video. Ya vimos qué es la oración, las partes de la oración, a quién debemos orar, ¿sí? Ya hablamos sobre la oración de los muertos, que no es bíblicamente correcta ni aceptada por Dios. Y pues bueno, ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la intercesión? ¿Debemos interceder por otras personas? ¿Es importante hacerlo? Si bien todos tenemos acceso al Padre, ya lo hablamos, mediante nuestro Señor Jesucristo, la intercesión es algo que está ordenado en la palabra de Dios.
no es porque las muchas oraciones de muchas personas por alguien o por algo tengan más peso que la oración de una persona. Es decir, no porque muchas personas oren por lo mismo, eso significa que va a convencer a Dios de que haga algo. Dios es soberano y Él hará su voluntad, pero Dios ha ordenado la oración como un medio para Él llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Él también ha ordenado que sea a través de las oraciones de muchos que Él también responda muchas oraciones. Sí, está confuso a veces. Como dije, no quiere decir que muchos tengan que orar por lo mismo para que Dios obre su voluntad, ya que la Biblia nos dice que la oración eficaz del justo, o sea, uno, puede mucho, como dice en Santiago 5:16. Pero de nuevo, también es cierto que la oración de un grupo de creyentes también puede hacer que Dios haga su voluntad. O sea, en pocas palabras, la intercesión es un mandato de la palabra de Dios para que Él haga su voluntad aquí en la tierra. Finalmente, la parte más difícil de la oración es en sí llevar a cabo el ejercicio de orar. Como dije al principio de este video, entre más espiritual es lo que tú te propones, vas a encontrar más resistencia de tu carne. Hablo de lo espiritual de acuerdo a lo que dice la Biblia y no la espiritualidad de la que habla el mundo. ¿De acuerdo? Así que si tú estás experimentando resistencia a la oración, pues déjame decirte que no estás solo, amigo. Todos estamos luchando con nuestra vida de oración. Y bendito y alabado sea Dios porque estás luchando. Porque eso quiere decir que estás de pie, en batalla, que estás en pie de guerra y de lucha contra las fuerzas que se oponen a todo lo relacionado con Dios. Por eso Pablo les dice a los hermanos en Roma: os ruego, hermanos, que me ayudéis orando. Y nuestro Señor Jesús dijo que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero gracias a Dios que no tenemos que pelear esta batalla espiritual en nuestras propias fuerzas, sino más bien pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo para que sea en sus fuerzas y no en las nuestras que peleemos esta batalla a muerte en este mundo decadente que aborrece las cosas de Dios y ama las cosas del diablo. Así que, número uno, no desistas de tu vida de oración, porque es una lucha que tú tienes que pelear, pero no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. 2, aparta una hora en el día para que tengas una cita con Dios. No lo dejes para cuando tengas tiempo. Es decir, no digas que vas a buscar un momento en el día, porque seguramente lo que va a pasar es que la agenda te va a consumir y vas a llegar a la noche, vas a estar cansado y no habrás tenido un momento tranquilo en la presencia del Señor, ¿sí? En oración y en la lectura de su palabra. En mi caso, yo prefiero levantarme más temprano para ir en oración y tener un momento a solas en silencio con Dios, en oración y en la lectura de su palabra. Si tú haces eso, va a llegar el día en que tú no vas a querer comenzar tu día sin antes haber estado en la presencia del Señor. Créeme. Número 3, convierte cualquier necesidad que tengas en el día, conviértela en oración. Eso es lo que se llama orar sin cesar. No es posible para la gran mayoría pasarse medio día orando, pero sí es posible tener un espíritu de oración, ¿sí? Finalmente, convierte tus quejas en oración. Elimina las quejas de tu vida. Convierte tus problemas, tus quejas, conviértelas en oraciones y descansa en que el Señor va a obrar para tu bien. Su palabra dice que no dejará para siempre caído al justo, ¿sí? Entonces, espero que este video haya sido de bendición para tu vida. No olvides darle like y compartir, ¿sí? Para que si este video, así como fue de bendición para ti, pueda llegar a ser de bendición para otras personas, ¿sí? Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.